Dado que la comprensión lectora de algunos líderes políticos del Oriente Antioqueño y algunos medios es tan poca, es importante explicar qué fue lo que pasó con la registraduría y el oficio que presentamos. Lo primero es que algunos líderes del Oriente Antioqueño y yo como abogado acompañé ese oficio, solicitamos a la registraduría que suspendiera el trámite porque no se habían cumplido los requisitos de la ley 1625 para que hubiese una consulta popular para constituir un área metropolitana. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues el requisito fundamental es que existan las condiciones para crear un área metropolitana y en este caso no existen y no existen porque con la ausencia de Marinilla en la firma del documento no existe elementos que puedan hacer creer que en el oriente antioqueño hay realidades urbanas que implican la construcción de un área metropolitana. Eso es muy importante, es decir, las áreas metropolitanas no crean realidades, sino que reglamentan realidades urbanas y de conexión territorial que ya existen en el oriente antioqueño, sobre todo sin Marinilla, sin la relación Marinilla-Río Negro, no existen esas condiciones. En segundo lugar, una condición formal, y es que el gobernador de Antioquia quería saltarse al Congreso de la República, solicitando la consulta popular sin que la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República emitiera un concepto que se necesita como requisito. Hay una sentencia de la Corte que establece que ese requisito no es obligante en el sentido en el que si el concepto es negativo, de todas formas se puede hacer el área metropolitana. Pero no dice esa sentencia que no tenga que emitirse ese concepto. Es decir, no eliminó el requisito. Entonces nosotros le solicitamos a la registraduría que tuviera en cuenta ese carácter y que en ese orden de ideas suspendiera ese proceso. Resulta que la registraduría nos respondió mal, no nos reconoció como terceros, no suspendió, no se refirió a los temas y nosotros presentamos una acción de tutela que aún cursa en el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Medellín. En virtud de nuestra tutela, nos hace llegar la registraduría un oficio que le entregó a la gobernación de Antioquia el pasado 26 de diciembre, en el que le dice, ustedes no están cumpliendo los requisitos. Y no están cumpliendo los requisitos, especialmente el requisito del concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República. Es decir, les dijeron, no hay consulta hasta que no se acredite ese requisito. Vamos a seguir en la discusión jurídica porque lo que debió haber hecho realmente la registraduría es rechazar el proceso porque si tenía que verificar los requisitos y no pudo verificar que existiera ese requisito como nosotros denunciamos, debió haber rechazado y seguiremos en el proceso, esperamos el fallo de la tutela porque consideramos que de todas formas la registraduría nos debe reconocer un carácter de terceros interesados en el proceso y bueno, se suma otra derrota al gobernador por culpa de su vanidad, de su ego, de creer que porque es el gobernador puede hacer cualquier cosa. Porque lo que pasó con la vaca fue una derrota. Lo que logramos con mi demanda fue que se suspendieran los recaudos por fortuna, porque hoy no se sabe qué va a pasar con ese dinero. Y se suma otro tema. Yo anticipo que también presenté ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría una solicitud para que nos cuente de dónde salió la plata para recoger los 3 millones de firmas del referéndum, porque es muy extraño que hayan recogido ese montón de firmas y nunca los hayamos visto en la calle recogiendo. Me parece muy extraño que con esa carpa que tenían a la salida de la Alpujarra hayan recogido 3 millones de firmas. Entonces, también auguro que podemos generarle otra derrota a la vanidad del gobernador y no es una derrota de vanidades. No es que mi vanidad en contra de la de él, es el pueblo antioqueño que se resiste a ser instrumentalizado para hacer política contra el gobierno nacional y para, digamos, concretar las expectativas políticas del uribismo, le imponga derrotas a un gobernador que solo ha hecho perder el tiempo y hacer perder el tiempo a los antioqueños. Feliz año.